Transistores BJT, interruptor controlado por corriente. Después de analizar al transistor BJT en la región activa para que funcione como amplificador, analizaremos los estados de corte y saturación que son empleados en electrónica digital. Estos circuitos se les llama circuitos de conmutación. Comenzaremos planteando dos configuraciones básicas para obtener valores lógicos de ceros y unos. Primero veremos la configuración pull-up. Consta de un resistor, un interruptor, alimentación y tierra. El resistor está conectado a la alimentación, el interruptor está conectado a tierra y el voltaje de salida se toma en la terminal del resistor. El interruptor puede estar en su posición abierta y el voltaje de salida será igual al voltaje de la fuente. Si el interruptor es presionado, el voltaje de salida será de 0 volts. Esto correspondería a un 1 lógico o a un 0 lógico. Con esto podemos concluir que el voltaje de salida permanecerá en un nivel alto hasta que se presione el interruptor. La segunda configuración es el pull down. En esta configuración el interruptor y el resistor invierten su posición. Aquí, si el interruptor está apagado, el voltaje de salida es de 0 volts, lo que equivale a un 0 lógico. Y si el interruptor está presionado, el voltaje de salida será el voltaje de la fuente. En esta configuración, el voltaje de salida permanecerá en un nivel bajo hasta que se presione el interruptor. Esto es conveniente cuando se necesita que la carga esté conectada a tierra. Ahora reemplazaremos el interruptor por un transistor, el cual se controla por corriente de la base. Esta configuración se va a comportar como un pull-up, pero la activación del transistor depende de la corriente de base. Vamos a considerar un voltaje digital. Puede tener valores de 0 volts, lo que corresponde al 0 lógico, o también puede tener valores de 5 volts o 3.3 volts, que se considera un 1 lógico. Comenzaremos el análisis considerando que VI es igual a 5 volts. Este voltaje polarizará al diodo emisor en directa, que permite al transistor entrar en conducción. Recordemos que hay una relación entre la corriente de base y la corriente de colector en función del parámetro beta. La corriente de base es igual a la corriente de colector entre beta. Para poder saturar al transistor, la corriente de saturación está dada por el voltaje de la fuente entre el resistor del colector. Al sustituir esta ecuación de corriente, podemos encontrar la corriente mínima de base necesaria para saturar el transistor. En un estado de saturación, el transistor se comporta como un circuito cerrado. En la práctica, sí existe un voltaje entre colector y emisor de aproximadamente 0.2 volts, que en muchas aplicaciones puede ser despreciado. Por lo tanto, la corriente de base mínima depende del valor de beta del transistor, de la fuente y del resistor que estamos utilizando para polarizar al colector. Cualquier valor mayor de IB va a garantizar que el transistor entre en saturación. Ahora calculamos el resistor de base necesario para obtener esta corriente y estará dado por la expresión RB igual a los 5 volts, que es el 1 lógico, menos los 0.7 del diodo emisor, entre la corriente de base mínima. Al realizar estos diseños debemos tener siempre en cuenta la potencia máxima que puede disipar el transistor. Ahora resolveremos cuando VI es igual a 0. En este caso, la corriente de base va a ser igual a 0, por lo tanto, la corriente de colector también será igual a 0. Y en este caso podemos modelar al transistor como un circuito abierto. Resolveremos dos ejemplos de esta configuración en pull-up.